Continuamos con el rumbo de la mañana, 9:33 minutos. Les recordamos que pueden sintonizarnos por Rumba 98.5 FM. Yo me imagino el tamaño para de ese Santiago y todo el Cibao. El Premium 101.1 FM pueden sintonizarnos en vivo. Y para la Romana y el Este a través de Guía 97.9 FM. Estamos en YouTube en vivo, Rumba FM en YouTube, cubriendo todo el globo terráqueo. Y yo quiero comentarles, lo traté en mi comentario, evidentemente mi visión muy particular de lo que está sucediendo en el Partido de la Liberación Dominicana, pero me gustaría tener la oportunidad de que mis compañeros de panel también opinen sobre un tema que en este momento está generando muchas opiniones a nivel político. Y me gustaría iniciar con una noticia que recoge la prensa de unas críticas que hizo el secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana, José Dantes, pero que haciendo críticas sobre el adelanto de la elección del candidato presidencial, él inclusive, acorde al parte de prensa, utilizó instrumentos jurídicos, utilizó argumentos jurídicos para oponerse a dicha medida. Pero luego escribe un tuit desmintiendo dicha información. Queremos compartir en pantalla para los amigos y amigas que nos sintonizan en YouTube el tuit del secretario de Asuntos Jurídicos del PLD, José Dantes. Cito para los amigos y amigas que nos escuchan en vivo por radio. En atención a informaciones publicadas por algunos medios, aclaro, no hago declaraciones jurídicas públicas sobre el Partido de la Liberación Dominicana si no reflejan la posición oficial del partido. Mis opiniones personales, políticas y legales las debato de frente en las instancias partidarias. Fin de la cita. Entonces, queridos colegas, tenemos este tema. El PLD ha decidido en su órgano ejecutivo, el comité político, adelantar la elección de su candidato presidencial. Sin embargo, más adelante vamos a rescatar a los barberos ante a los atropellos de las autoridades. Sin embargo, lo oyen en diferido a sin partir embargo, de las 2 de la mañana. Ey, en Europa, no me voy a divariar acá. No entiendo qué pasa en el PLD, señores. Solo pareciera que le conviene a una persona o a un sector adelantar las elecciones, porque todos los demás precandidatos, incluyendo a José Dantes, acorde al parte de prensa, se oponen. Entonces, ¿cuál es el tema, José del Castillo? Una entrevista. Ok. Es que yo te hablo veo que José se quita. No, pero que yo dije, yo expliqué eso en una intervención, creo que fue la semana pasada. El asunto es muy simple. Hay un grupo que entiende que no le conviene ahora que se produzca la elección del precandidato, como hicimos en el proceso pasado, porque resulta que parte de ese grupo apoyó en el proceso pasado que se escogiera en el año 2022 el precandidato. Incluso uno de los que se está oponiendo hoy fue el precandidato escogido bajo esa modalidad. Y ahora están alegando que es ilegal y que es inconstitucional, cosa que no es cierta. Es decir, esto es un proceso que se hace dentro del marco de la libertad de los partidos de establecer... Que no es una elección como tal. Eso no es más que una consulta interna para medir la simpatía. Pero bueno, vamos a entrar en el debate jurídico porque somos abogados, ¿verdad? En el caso de Rafael y yo, y sabemos que podemos argumentar a favor de una posición ad infinitum, ¿verdad? Ad infinitum, como dirían los... Entonces no se trata de eso porque no queremos tampoco a la gente ponerla en ese debate jurídico que a veces aburre. Pero el asunto es que aquí hay un tema, o sea, ir al meollo del asunto, de que hay gente que no tiene los votos hoy y que entiende que, y es evidente que el único que sí los tiene es Francisco Javier, y está en disposición de someterse al escrutinio de los organismos del partido, que es de lo que se trata. O sea, al final de cuentas, ¿de qué hablando? De ir a una competencia interna. Ahora, es decir, para terminar el planteamiento. O sea, lo que se trata es de ir a una competencia interna, no de coger de dedo a fulano o a sutano. Entonces, el asunto en el comité político pasado, en el último que se celebró, me informan
que se sometió de nuevo la derogación de una decisión que ya había tomado el comité político, que es convocar para el primer trimestre del año entrante la selección del precandidato, y resultó que fue derrotada esa posición, 14 votos contra no sé cuánto, contra 20 y pico. Entonces, ¿de qué es lo que se trata? Que la minoría, es decir, la posición minoritaria quiere imponérsele a la posición mayoritaria. Entonces, ¿cuál fue la solución que le buscó el comité político a este tema? Y mira, se están respetando los procesos democráticos, porque es lo que estamos diciendo. Bueno, hemos decidido esto 2 veces ya, de adelantar el proceso, en función del esquema que está planteado, que es la democracia interna. Es decir, el comité político votó en el pasado proceso, en la pasada votación creo que fue 19, 20 y pico, ahora solamente obtuvieron 14 los que plantean que se haga en el 2027 la elección del candidato. Bueno, pero si ustedes no están conformes, vamos a convocar al comité central y el que el comité central decida. Yo pienso que ahí ya se va a subsanar el tema. Y evidentemente quien tiene la mayoría para ser electo precandidato ahora probablemente gane en el comité central el planteamiento de adelantar el proceso de selección, como se hizo, vuelvo y reitero, la vez pasada para las elecciones del año 2024. En el PLD esto no es nada nuevo. Y se hizo y luego se oficializó en el 2027, en octubre del año 2027, la candidatura. Cualquiera que en el 2027 quiera presentarse se podrá presentar. Eso no hay una violación al derecho constitucional de elegir y ser elegido. Es decir, que al final son argumentaciones de gente que no tiene los votos. El segundo turno de defensa. No, yo lo que te quiero decir es lo siguiente. Porque no se trata de eso, porque no me encasillo así, porque entonces le resta calidad a mis argumentos. No, pero una calidad. Yo te digo, no, porque si tú lo vas a defender. No, pero que no diga eso, porque no me encasilla, porque no es propio. Yo no lo haría de tu parte, porque tú tienes sólidos argumentos y eso es lo que yo me enfoco. Ahora, yo te voy a decir una cosa. ¿Por qué esto no es más que un pretexto? Y la gente sabe, porque este país no somos tontos. No somos tontos. No somos tontos. Mira, cuando el PLD escogió en el año 2022 a Abel Martínez, ese proceso, ¿tú sabes cómo se denominó ese proceso? Como una consulta interna para medir las simpatías de los aspirantes del PLD. Y el hecho de que el PLD haya escogido a Abel Martínez no impedía que luego se podía presentar de manera oficial a otra candidatura. Porque ya está harto conocido que no es un asunto constitucional ni legal, porque no se trata de un proceso formal de escogencia. Eso se sabe, porque eso es un pretexto que se quiere esgrimir en esta ocasión. De hecho, y con esto termino. Además fue legal aquella vez. Pero oye, con esto termino porque quiero dar una información. Y esto lo publica el doctor Julio Curi. Mira lo que dice Julio Curi, este estudio de Julio Curi. Para las elecciones del pasado año, el PLD escogió su candidato presidencial en el año 2022. Hecho que Dantes defendió a capa y espada. O sea, el secretario de Asuntos Jurídicos hoy defendió a capa y espada la manera de cómo se escogió a Abel Martínez en el proceso pasado. Y dice Julio Curi lo siguiente, a modo de información lo estoy dando. Es tanto así que firmó el recurso que este servidor redactó a requerimiento del Partido Morado para impugnar una resolución de la Junta Central Electoral que pretendía, entre otras cosas, privar a los precandidatos de promover sus aspiraciones a través de la prensa y las redes sociales. O sea, la Junta intentó hacer lo mismo en el 2022. Se firmó un recurso jurídico, se hizo un recurso jurídico que lo hizo Julio Curi. Quien lo firma es José Dantes, el que hoy está planteando eso, que es una salida un poco para mí, y lo digo con toda honestidad, y lo digo, o sea, lo estoy hablando a un amigo, pero es una ingenuidad ahora venir a decir que no se quiso decir lo que se dijo, porque los medios no se inventan las cosas. Mire. Los medios no se inventan las cosas. Entonces, tiene derecho a plantear su posición. Ahora, si el PLD es un partido de organismos y se le quiere hacer y de manera responsable se tiene ese criterio, entonces él sabe cómo es que tiene que hacer las cosas. Ahora,
ventilar eso públicamente, como lo hizo, porque no pueden venir ahora a culpar a los medios de comunicación. Ahora lo malo no son los periodistas. Los periodistas hacen un trabajo serio, no son los malos. No es que viene, que ahora la mala es la prensa, que la prensa publicó y que la prensa cogió. No. La prensa publicó de manera íntegra una información. Oye, cuando tú ves información, tú dices, ahí hubo un trabajo periodístico serio, incluso en esa misma nota de prensa. Entonces, es cuanto que yo lo quería dejar establecido eso. Miren, aunque yo evito opinar de manera profunda sobre temas del PLD particularmente, porque cuando salí de ese partido, aunque un conjunto de desorejados que hoy están en el gobierno, todos casi, me acusaron de irme por oportunismo. Óigase eso. Las principales voces que me acusaron al momento de yo salir del PLD para irme a otro partido de oposición, 3 años antes de las elecciones, que me acusaron en ese momento de ser oportunista, todos se fueron al gobierno y están disfrutando de cargos por su traición al PLD, porque se fueron en el proceso electoral. Ahora, yo voy a opinar en función de mi visión del proceso histórico de ese partido. El PLD está gestionando su proceso político sin mirar el contexto. Está actuando como si fuera todavía un partido mayoritario y alrededor de cuya realidad gira el país. Eso dije yo en mi comentario. Al PLD no le conviene tener una división como la que tiene en su comité político, porque tú dices son 14 que están en minoría frente a 20. Pero son los 20, tienen el mismo peso político los 20 que los 14. Te aseguro que no. Muchos de esos 20 son asistentes del asistente del asistente. Pero son frente a 30. No, pero te estoy diciendo. Son 45. O sea, la realidad es que esa mayoría está constituida. 49 más 2 son 51. Oye, muchos de esos que están en esa mayoría son asistentes de otros que son los que tienen el real liderazgo político. No, esa es matemática real. En política. Pero yo te escuché, Julio Alberto. Julio Alberto, yo te escuché. Déjame dar mi punto y lo debatimos. Mira, yo no puedo dar la interpretación de Joel. Cualitativamente esos 14 pesan, tienen un peso que no puedes subestimar. Y lo analizábamos ayer. La otra parte. ¿Por qué? Porque en esos 14 tú tienes los símbolos de la renovación de ese partido. Yo puedo tener diferencia con José Dantes, pero José Dantes tiene un posicionamiento que no lo tiene Mayobanex, y que no lo tiene Alexis la Antigua, y que no lo tiene Robert de la Cruz. Y lo mismo pasa con Juan Ariel, y lo mismo con Margarita Cedeño, y lo mismo con Domínguez Brito, y lo mismo con Abel, y lo mismo con Charlie, y lo mismo con Gustavo Sánchez. Entonces, pueden ser numéricamente una minoría. ¿Cuál es el problema de esto? Esa misma lógica la siguió el Partido Reformista. Las figuras de mayor peso y proyección frente a la sociedad se quedaban en minoría en los organismos porque lo controlaban quienes hoy todavía controlan ese partido. Y tú sabes lo que pasó, una centrífuga. Cada vez que iban aplastando y esquineando a esos dirigentes, iban saliendo. Y eso terminó consumiendo esa organización. Y te lo digo con dolor, porque la gente puede creer que uno se alegra de lo que le pasa al PLD. Quizás en términos de mi condición partidista hoy, yo pudiera decir, sí, nos beneficia. Pero en función de mi historia, yo no hubiera querido que el PLD atraviese esta situación, te lo digo en serio. Miren, yo pienso que en una frase pudiéramos definir las posiciones que se han esgrimido hasta ahora, los intereses creados. Una cosa es con guitarra, la otra es con violín. Lo apruebo si me conviene, claro, no lo apruebo si no me conviene. Ahora, ¿cuál es la raíz de esta cuestión? El PLD es un partido que se creó con una visión de Juan Bosch, de un partido de cuadros, vertical, centralismo democrático, que tan pronto llega al poder se masifica. Ese proceso de masificación tiene vicios, como las disidencias, que en vez de manejarse a lo interno, se llevan hacia afuera a través de los medios de comunicación. ¿Qué impidió que esos vicios de la masificación afectaran al PLD más temprano? El ejercicio dilatado del poder, que conjuga todas las pasiones y le pasa la mano a quien haya que pasarla. Tan pronto sale del poder y de la forma en que salió del poder, esos vicios están aflorando. Pero yo a la vez me pregunto, ¿el vencedor debe avasallar
Estamos claros que hoy por hoy, estructuralmente, el sector dominante en el PLD es el danilismo. Y no podía ser de otra manera, porque es el sector de mayor poder acumulado, un liderazgo como el de Danilo, una obra de gobierno. Eso genera réditos políticos. Hay una realidad en el PLD y se vio en el proceso de elección del candidato pasado, que aquella vez convino a Abel Martínez, que ahora no le conviene, pero se genera la misma percepción. Obviamente, es evidente de que el candidato del sector dominante en el PLD es Francisco Javier García. Eso está más que claro. Pero si el sector de Danilo es el estructuralmente más poderoso y dominante, ¿por qué no consenso a una fecha en la que todos estén de acuerdo? Porque al final les va a pasar el rolo. Si es el sector, y yo lo creo así, estructuralmente dominante. Tú dices que el tema no es la fecha, en este caso. Es la forma. El problema es la forma, no el fondo. Y en medio de esta crisis reputacional que tiene el PLD, por la forma en que salió del poder en el 20 y lo que sucedió en el 24, que lo fragmentó más todavía, por aquello de que la viuda del César no solo debe ser seria, sino de aparentarlo. La mujer. La esposa. Sí, corrijo. Sí, la viuda ya fracasó. Y corrijo la expresión. No importa cómo se ponga la viuda. Tienes toda la razón. Corrijo la expresión humildemente. Errar es de humanos. La mujer del César no solo debe de ser seria, sino que debe de aparentarlo. Que es lo que yo entiendo que le falta entender al sector dominante en el PLD. Si usted tiene la victoria asegurada, si usted tiene el control del comité político, del comité central, que lo tiene, porque no nos vamos a llamar engaño, ¿qué le cuesta ceder un poquito, consensuar una fecha en la que los demás no hagan bembita, ir al proceso y pasar el rolo? Hay un tema que quiero rescatar. Hay que decir que eso ha estado abierto. Lo que pasa es que hay una posición radical de que la elección sea en el marco del calendario electoral. Entonces el PLD mayoritariamente entiende, como entendió aquella vez en el año 2022, y más ahora que está en tercer lugar, que no le conviene esperar tanto, porque ya los otros partidos tienen una posición mucho más ventajosa. Evidentemente el PRM está en el gobierno, eso le da una ventaja estratégica, o sea, una ventaja ¿cuál es la comparativa, perdón. ¿Para cuándo la elección? Para el 2027, octubre del 2027. ¿Los demás? Sí. Para el calendario que establece la Junta Central Electoral y la ley de partidos. Ahí quiero ir y me sirve de... Y ahí que viene, por eso que se argumentan, los elementos jurídicos, porque ahora sí valen los elementos jurídicos. El pasado proceso no valían. Lo que pasa es que en el pasado proceso fue un acuerdo. El secretario general, el secretario general fue el que arbitró o estuvo de acuerdo con ese proceso de ese momento, que ahora está en contra. El Francisco Domínguez Brito participó en ese proceso, ahora está en contra. Margarita participó en ese proceso, ahora está en contra. José Dantera, el secretario de Asuntos Jurídicos de ese proceso, ahora está en contra. Abel fue el precandidato escogido en ese proceso, ahora está en contra. Y el único que está a favor es Francisco Javier, evidentemente, porque Francisco Javier tiene toda la de ganar en este proceso. Tan sencillo hay como otro eso. nombre que quiero sacar a relucir y espero que más adelante lo tengamos acá en el espacio, que es el de Juan Ariel Jiménez. Ese es otro caso. Un joven político, claro, de muchas luces, de mucho futuro y que por demás es un tipo intelectualmente hablando brillante. Entonces, ¿qué dice Juan Ariel en una carta que le envía? Lo ponderé hasta como posible presidente del PLD. Juan Ariel le envía. Ahora ustedes saben quién votó en contra. Creo que le hubiese convenido más al PLD. Yo voté en contra. Pero esa es mi opinión. Yo particularmente pienso que Juan Ariel Jiménez, presidente del PLD, y Julio Alberto también, hubiese sido un camino de más luces para este partido. Dice Juan Ariel Jiménez en una carta enviada al comité político que se está violando la ley 3318 de partidos y agrupaciones políticas y la ley 2023 de régimen electoral, adelantando las elecciones. Cito a Juan Ariel: estas normativas establecen procedimientos y plazos que no pueden ser ignorados. Cumplir con la ley es una obligación que no debería estar sujeto a discusión y también una señal clara de respeto del partido al esquema institucional y a las leyes. Sería contradictorio
violar ambas legislaciones, ya que el PLD las impulsó desde el Poder Ejecutivo y desde el Congreso Nacional. Fin de la cita. Entonces, yo habría que recordarme, porque yo creo en la coherencia, inclusive es uno de los valores que más intento practicar, dos tipos de coherencia. Coherencia de lo que decía ayer con lo que digo hoy y coherencia de lo que pienso con lo que hago. Creo que es la vaina más difícil para un ser humano, muy pocos lo logran. Me gustaría saber si Juan Ariel pensaba así, lo digo sinceramente y con todo respeto, en el proceso pasado. 1. Y 2, me gustaría saber, yo que lo que estudié fue economía y que cuando me fui a hacer mi maestría estudié economía, yo no estudié derecho. A mí me gustaría saber si realmente viola las leyes de la República adelantar las elecciones. Dice que sí, Juan Ariel Jiménez. Mira un elemento. Primero aquí viene lo mismo. Esas no son unas declaraciones que van solamente dirigidas al comité político del PLD. No. Eso va dirigido también a la prensa. Eso no dice que se filtra en la prensa. No. Eso va enviado porque el objetivo es que ese mensaje salga en la prensa y se publique. Y llegue a quien tenga que llegar. Pero eso es un recurso que lo usa todo el mundo. Pero eso es el objetivo. Pero déjame terminar, por favor. Déjame terminar, por favor. Y te lo dice una persona que ha ponderado a Juan Ariel incluso como presidente del PLD. Y cada vez que tengo la oportunidad, para mí es uno de los mejores perfiles que tiene este país. Ahora, si usted quiere construir un liderazgo político, usted tiene que venir a fajarse en el terreno. Porque usted no le van a ir a Harvard a llevar la candidatura presidencial. No lo van a sacar de las aulas de Harvard. Sí, por favor, Aníbal. Que sea en octubre del 2027. Pero por favor, Aníbal, déjame terminar mi idea. No lo van a llevar. No lo van a llevar. No le van a llevar la candidatura presidencial. No lo van a sacar de las aulas de Harvard a llevársela. A llevarlo a las aulas del Palacio Presidencial. Eso hay que fajarse a construirlo. Y tiene todas las condiciones para eso. Juan Ariel la tiene, le sobran condiciones. Pero vamos a lo mismo. A ti que te gusta la coherencia, búscate una reseña del Diario Libre del año 2022 de lo que fue el proceso interno del PLD. No se dijo que fue un proceso donde se escogió un candidato presidencial, sino una consulta interna para medir las simpatías de ese partido. O sea, no hay forma de que aquí se quiera venir a escribir esos argumentos legales. Es imposible. Óyeme. Ese constitucionalismo no es propio. Óyeme, bata contra de esa historia, hermano. Pero aquí bata contra de esa historia. Yo te puedo utilizar los mismos argumentos que te utilicé en el año 2007 de la reforma constitucional y te lo puedo plantear ahora mismo. Los mismos argumentos. Escúchame. Los mismos argumentos. Porque yo me fajé, estudié ese tema y yo sé, y yo di Derecho Constitucional 1 y 2 con el doctor Jorge Prats y el profesor Flavio Darío Espinal. Excelente constitucional. Entonces, ese es el tema que te estoy diciendo. O sea, aquí no hay. O sea, el tema jurídico es si se plantea un desafío a la Junta Central, que es imposible, ningún partido lo va a hacer. Es una locura. Eso no es verdad. No es verdad, sería una locura. Pero, tu postura es que sí es legal. Porque yo hago una pregunta bien. No, que no. O sea, lo que pasa es que cuando tú te refieres a lo legal, no se trata de la escogencia de un candidato. Yo pero ustedes dijeron que no van a hacer esa discusión. Porque si están diciendo que es legal, yo les digo a ustedes, lo sostengo. Y si es por coherencia, en el año 2021, cuando se tomó esa decisión, yo voté en contra de esa decisión en el comité político del PLD y lo argumenté. Sobre la base de lo que les digo hoy. Quizá hubiera votado ahora en contra si tuviera ahí otra vez. No, José. Lo que estamos hablando de la falta de coherencia, tú hubieses sido coherente probablemente. Correcto, porque le hace daño. Oye, es que es parte de una visión incorrecta en términos estratégicos. Y si la quieren. Según los resultados. Te voy a explicar por qué. Porque la tesis detrás de eso es que el PLD necesita con tiempo definir su candidato para posicionarlo. Y la realidad es que en la última experiencia no funcionó. ¿Tú sabes por qué? Abel Martínez todavía hoy tiene un problema de reconocimiento en el país porque como hay un daño profundo a la marca, un daño profundo a la marca, eso impide que la gente se interese en los candidatos del PLD. Abel ha sido el único candidato que siendo candidato todo el mundo le salió huyendo. Oye, lo que te voy a decir. Tiene problemas interpersonales de articulación de estrategia. Pero tiene un problema de tasa de todos le renunciaron, la gran mayoría. Todavía no tiene sentido que yo de turno. Exacto. Vamos a escuchar. Yo aguardé pacientemente.
Todavía hoy hay un 30% de la población, 30-35% que no conoce a Abel Martínez. Todavía hoy fue candidato presidencial. La única candidata que tiene el PLD que la conoce la mayoría de los dominicanos, o la totalidad, es Margarita Cedeño. Pero tiene un problema, que es su baja intención de voto, porque su base de votación, ella no lo quiso entender, era el leonelismo. Y al perder al leonelismo, perdió su activo electoral. Esa es la realidad. Y quiero mucho a Margarita, pero es la realidad. Lo otro, después de ahí, todos, salvo Charlie Mariotti, que es el que está por encima de un 60 y Domínguez Brito un poquitín, en 50 y tanto, todos los otros están debajo de un 30% de reconocimiento. No se conocen en el país. Bien, entonces, eso, esa lógica de la marca no funcionar. Es más, yo te voy a decir una cosa, que lo elijan ahora. Tú me preguntas a mí en función de mi interés. Que lo elijan ahora. Violen la ley. Elíjanlo ahora. Aníbal. Que van a ver que los mismos resultados van a tener que con el otro. Está bien, pues te van a hacer un favor. Pero claro. Quiero decir con respecto a algo que dijo Julio, Juan Ariel tiene, desde mi punto de vista, un elemento a su favor. Él notificó con tiempo que por compromisos profesionales, mediante una carta, si mal no recuerdo, dirigida a la dirigencia del partido, le dejó claro que él tenía la imposibilidad por compromisos de trabajo en Harvard hasta el mes de junio. No entiendo por qué no se pudo haber hecho esa concesión con Juan Ariel, siendo un exponente de la nueva generación. Ay. Estoy hablando, señores, de percepción, estoy hablando de forma, mezquindad. Independientemente Pero, de no... ¿cuál junio? ¿Este año o el año que viene? No de ahora, él termina ahora en junio. Pero la elección que se está planteando es para el año que viene. Ellos han planteado... El año que viene. Bueno, la información que está en poder de la gente es esa. Si es en junio del año que viene, pues perfecto. Yo espero que primero ustedes se vayan porque este programa no se va a parar. Lo que decidió el comité político fue el primer trimestre del año entrante. Del año 2026. Una consulta interna para definir el precandidato presidencial que prefiere la mayoría. Simplemente, luego, en el calendario electoral, pues se incorporarán las acciones que determinen la definición de un candidato presidencial. Eso es todo. Yo solamente abogo, desde fuera, obviamente, porque el PLD cuide su marca, que cuide la forma, que sea cuidadoso en este proceso, porque no es el favor popular que se quiere ganar. Claro. Yo solamente hago esa humilde Estoy de acuerdo sugerencia. contigo. Cuidemos la forma. Al final del día, cuiden su marca. Yo insisto con la pregunta, seguiremos tratando el tema, porque desde mi punto de vista, yo desde lo externo, lo que más me preocupa es lo institucional. Y a nivel político, evidentemente, quiero que se mantenga esa marca relativamente fuerte porque le conviene al sistema democrático. Pero lo que yo sí sé es que este tipo de ruidos, en este momento, al Partido de la Liberación Dominicana, lo que le hacen es mucho, pero que mucho daño. Eso va a terminar en tribunales.